Bueno, mis amados, buenas noches. Eh, con el ánimo y con el objetivo que traemos de poder establecer unas pautas o pensamientos incontrovertibles y sobre todo inmutables en esta generación, sobre todo pues y dirigida y encaminada a que los que hacemos parte de este grupo, de estas clases, podamos tomar toda la riqueza espiritual del nuevo pacto, de la plenitud de Cristo, eh, pues hemos querido, mis amados, que más allá de toda teología tradicionalista o toda interpretación clásica que ustedes ya conocen, junto con el pastor Oscar y mi persona, quien les habla, pues queremos ofrecerles a ustedes exactitud, veracidad y precisión en todo lo que tiene que ver pues con el entendimiento de la gracia, la verdad del nuevo pacto. Eso pues nos ha traído a estos temas que con ustedes pues ya venimos desarrollando y hablando. Y en esta oportunidad pues le voy a dejar que el pastor presente el tema que él va a compartir con nosotros hoy. No está por demás volverles a insistir que pueden ustedes, los que están allí reunidos, pues preguntar obviamente y participar de la clase. Así que mi querido pastor, por favor, continúe. Pastor, Sí, sí, señor, ya regresé. hable. Bueno, entonces, amados, hay unos temas bien interesantes y poderosos que trae luz, como dice mi pastor, y hay unos dos temas que quiero compartir con ustedes. Eh, Uno de ellos es la resurrección de Cristo, ¿sí? Vista desde el punto de vista cultural, que representó en la vida del apóstol Pablo y en los discípulos. De pronto, pues es un tema que parece bien de fundamento, pero les aseguro que les va a aclarar muchísimas dudas a razón del nuevo pacto y como lo vemos del día de hoy. Para empezar este tema de la resurrección de Cristo, ¿sí? Hay que entender que, como lo hemos venido tratando, la Biblia, los sucesos y la configuración pues de la cultura que tiene los judíos en ese entonces está impregnada por muchas culturas, entre ellas la de Mesopotamia, ¿sí? Por eso para los mesopotámicos, cuando alguien moría, ellos entendían que no veían la muerte física como el fin o el último fin o el último momento de la vida de una persona. Ellos tenían una tendencia de creer que el muerto seguía con una existencia animada en forma de fantasma y le llamaban a esa fantasma el sumerio Gidim y el acadio Ebnu. ¿Y por qué viene esto? Porque se recuerdan ustedes que alguna vez el Señor Jesús caminó sobre las aguas en el mar y los discípulos creían que era un fantasma. Entonces para ellos era alguien que estaba deambulando y que pues estaba en el mar y ellos asustados le preguntaban quién era. ¿Eres acaso un fantasma? A lo que el Señor Jesús respondió no, que era él. Entonces ellos tienen esta cultura y claramente al inframundo, lo que le llamamos mundo, pues era un mundo de miseria y no había alegría para ellos. Creían que la muerte, ¿sí? Como la reina de la noche, pues visitaba a la gente y se los llevaba de tal manera pues que no tendrían cómo ellos advertir el fin de sus días. Y que el inframundo era una ciudad subterránea, ¿sí? ¿Sí? Una ciudad subterránea con 7 murallas. Permítame que se me bloquee este. Sí, tengo problemas del computador, pero vuelvo aquí. Ah, bueno, pastor. Sí, eso, ya, con siete Esas, murallas, sí, esas señor. notas, pastor, que usted tiene ahorita, ¿no las comparte luego, sí? Sí, es que las tengo así, parte en cuaderno y parte las Ah, tengo ya, así en Word, lo que alcance a anotar, ¿sí? Entonces, ya. por Ah, eso bueno, les debería pastor. la presentación.
pero trataré de hacerlo para que ustedes lo puedan tener, con Gracias. los datos que están ahí incluidos. Entonces, decíamos que el inframundo para esta ciudad o para esta cultura era una ciudad para ellos subterránea que tenía 7 murallas y 7 puertas, y que el muerto debía hacer su viaje del séptimo día, a eso le llamaban ellos, y que debía pasar por cada puerta dejando sus ropas, sus joyas, para entrar desnudo al séptimo día. Es ahí donde también el Señor Jesús habló, ¿se acuerdan de aquel hombre que había ganado con su alma todos los bienes y trae esta pequeña enseñanza diciéndole al necio que aunque había ganado todo y su alma ya no tenía que hacer, pues esa noche o ese día vendrían por su alma? ¿Se acuerdan ese pasaje? De ahí también lo toma el Señor Jesús, porque se supone claramente que el muerto ya no iba a llevar nada hacia el inframundo y que se iba a ir despejando pues de sus ropas, de su dinero, para entrar desnudo al séptimo día. Es decir, hacía el viaje de la noche en 7 días dentro de ese inframundo para presentarse pues luego a las deidades, donde había un tribunal de los Anunnaki para ser juzgado y dar la entrada al Etemum, o su nuevo hogar cuando resucite. Bien, con esta pequeña introducción, ¿sí?, debemos entender que antes que Cristo resucitara, ya se habían efectuado resucitaciones, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Sí, para ser exactos, creo que son 2 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, sí, con el Señor Jesús. Lo que hacía entender que había un preámbulo a la resurrección de Cristo. No olvidemos, sí, que los que resucitaron volvieron a morir, pero la resurrección de Cristo hizo que este ser que resucitó jamás vuelva a morir. Esa es la diferencia. Así corría el año 33 y medio y Cristo esperaba el pasar de las 72 horas, ¿sí? Y venido el cumplimiento de los 3 días, cuando Él resucita, vemos la escena cuando María se inclina para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles sentados a la cabecera y vio a Jesús, quien le dijo María, y ella le dijo Raboni, que es maestro. Y qué bonito esta escena, porque me imagino cómo esta mujer, después de verlo muerto y de ver el proceso de embalsamamiento que tuvo, lo ve ahora resucitado, y lo primero que salta pues a su mente es abrazarlo y tocarlo, a lo que el Señor Jesús le dijo: no, no me toques, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque había resucitado. ¿Sí? Entendamos que si el Señor Jesús o el Señor Jesucristo resucita, ¿sí?, hay un pasaje que habla de acerca de que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí, lo recita el apóstol Pablo, porque lo primero que hace el Señor al resucitar es presentarse a Dios como vencedor. Es ahí donde adquiere ese título maravilloso que es que está puesto a la diestra del Padre, ¿sí? No como lugar, porque la diestra no es a la derecha, sino es el lugar que claramente David, de donde viene ese salmo, ¿sí? Y se recita también con el apóstol Pablo, y que dice: por lo cual subió alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es el relato que habla de David con su general Joab, que en muchas ocasiones este general que ganaba las batallas, o David también lo hacía, recorría la plaza del pueblo para presentar a quien había en este momento cautivado, llámese el rey, sus soldados, o en este caso lo que había conquistado en ese reino con el cual pues habían luchado, y él desfilaba el ejército vencedor con el ejército vencido, y lo que hacían era darle un título pues a este general que fue Joab en este caso, y sentarlo a la diestra de David como el general que había ganado pues aquella batalla. Y esta palabra o esta frase, repartir los dones o dar dones a los hombres, era que el botín que se había conquistado se lo daba al pueblo. Por eso el pueblo alababa de alguna manera al rey y daba gracias, pues, porque ese desfile de victoria lo hace el mismo apóstol Pablo para hablar de la victoria que tiene Cristo al resucitar. Entonces,
Jesús lo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque había resucitado. Recordemos que en Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús lo dijo. ¿Qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que claramente cumplió pues también este pasaje y la victoria de la resurrección tiene que ver con esto, con presentarse vivo para poder subir al Padre y luego otra vez bajar para mostrarse a sus discípulos. Así que si el pecado de Adán produjo la muerte espiritual, Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió. Entonces la resurrección de Cristo no es física, es espiritual y vamos a analizarlo por qué. Recordemos que en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice el pasaje que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entendiendo que la resurrección no es física, sino espiritual, hay que entender que la carne y la sangre solo son líquidos y tejidos de corrupción, y éstas no pueden heredar la incorrupción. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué vieron los discípulos en la resurrección? ¿Con qué personaje ellos se tocaron? ¿Con qué personaje se toparon y a quién vieron? Porque dice la Biblia que dos de sus discípulos en el camino de Maús, cuando se toparon con él, no lo reconocieron. Ellos vieron lo que Pablo llamó en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44, un cuerpo espiritual. ¿Sí? Porque el asunto es de los corintios, cuando le preguntan al Señor, al apóstol Pablo, que los muertos o la resurrección, cuando suceda este suceso, ¿con qué cuerpo vendrán? A lo que Pablo menciona que es un cuerpo espiritual, que es un cuerpo celestial, adimensional y que no se lo puede pues tocar porque no está sobre esta dimensión, que sería una dimensión dimensional. Así que los corintios le preguntan al apóstol Pablo y él tiene que explicarles, ¿sí?, con qué cuerpo resucitarán los muertos, ¿sí? Y Pablo les dijo que la carne, la sangre que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Está en el versículo 36. Hablando del grano que se siembra, ¿sí? Y el proceso natural de una semilla al sembrarse es primero morir. Porque si cogemos el grano del trigo, usted sabe que no se lo puede sembrar al instante que está verde, por así decirlo, con vida, porque se va a podrir. Tiene que pasar un proceso de muerte para que salga o desprenda su cáscara, por así decirlo, su recubierta, para que de adentro salga lo que realmente tiene vida. Esto es lo que el apóstol Pablo les está explicando a ellos, ¿sí? La carne y la sangre, o sea, el muerto que tú siembras no va a resucitar porque ese no se vivifica, ¿sí? Lo que se vivifica es esta ley, lo que muere antes, que está en el versículo 36. Y permítame, yo busco aquí, 1 Corintios 15, capítulo 1, capítulo 1 Corintios 15, versículo 44, porque al analizar estos pasajes usted entiende cuál era la predicación del apóstol Pablo al hablar de la resurrección de Cristo y no de Jesús, ¿sí? Entonces, es el apóstol Pablo también el que en uno de sus pasajes habla que el Señor Jesús, ¿sí?, sirvió de velo para que cuando Él muera salga lo que resucita, y en este caso es Cristo. Para el apóstol Pablo, el Señor Jesús es el velo que no deja ver, por así decirlo, lo que contiene realmente el espíritu, pues que es adimensional de Cristo. Entonces, con esa referencia, en el versículo 50, lo dice así de esta manera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entendiendo que la carne y la sangre, luego lo digo, la sangre es un líquido y el tejido y la carne es un tejido que tienen corrupción, y estos no pueden heredar la incorrupción, para que se entienda que al resucitar no iban a resucitar en el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué vieron los discípulos en resurrección?
Ellos vieron lo que en el versículo 44 Pablo lo explica, que se siembra el cuerpo animal, entonces resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Cuál es el cuerpo espiritual? Otra vez, es un cuerpo dimensional, un cuerpo celestial, un cuerpo que está en la dimensión de lo eterno. Entonces los corintios le preguntan, bueno, respondenos Pablo, ¿con qué van a resucitar los muertos? Y Pablo les dice, una vez más, que la carne, en el versículo 36, ni la sangre no pueden heredar. Y dice el versículo de esta manera, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces, lo que salió en la resurrección no fue el judío que se enterró, porque toda raza, todo género quedará en la tumba. Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Así que Dios en 72 horas vistió al grano desnudo de inmortalidad. Dios cambió en 3 días la esencia del cuerpo de la carne a cuerpo espiritual eterno o a cuerpo dimensional o cuerpo espiritual con el que el Señor Jesús resucitó. Por eso en la resurrección Cristo fue hecho el espíritu vivificante. Y aquí es algo poderoso, mis amados, ¿sí? Porque de esto es lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu. Adán, un alma viviente, pero Cristo es el espíritu vivificante. ¿Quién resucitó? Un espíritu vivificante. Entonces, Dios ha hecho dos transiciones poderosas para el hombre. Primero, de Dios a espíritu. Segundo, a Cristo, que es la encarnación con Jesús, para que haya redención, ¿cierto? Pero lo tercero es de Cristo a espíritu vivificante, para que cuando Él resucite en su presencia, se instale en el espíritu del hombre, el espíritu que le va a dar vida, ¿sí? Porque eso es lo que dice esta frase, espíritu vivificante, espíritu que va a dar vida. Entonces, esto es de Dios a Cristo y de Cristo al espíritu del hombre, o de Padre a Hijo y de Hijo al Espíritu Santo, para que esté dentro de nosotros en la vasija que contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es nuestro espíritu. Todo ese es un mover de un solo Dios para el hombre. Entonces, en la resurrección es un espíritu celestial que Pablo lo llamó cuerpo espiritual, porque lo mortal fue desplazado por lo inmortal. Es decir, que cambió lo dimensional pues a lo adimensional. Es ahí donde usted ve que el Señor Jesús literalmente atravesó las puertas donde iba a visitar a sus discípulos. ¿Sí? No tenía necesidad de golpear y si estamos pues en ese momento, claramente veríamos un cuerpo totalmente distinto al que fue crucificado, al que fue golpeado y al que fue, en este caso, muerto. Entonces, el Cristo resucitado le dijo a María la frase, soy de arriba, subo a mi Padre. ¿Y con qué cuerpo subió? Claro, con el cuerpo espiritual, con el cuerpo dimensional, con el cuerpo que es eterno. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, y que juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es así, mis amados, que el mismo día que Dios resucitó a Cristo por el atributo que tiene Dios de su presciencia, tomó a todos los escogidos, a todos los elegidos y los puso en la misma resurrección y con eso les dio la vida. Aunque usted y yo no estábamos literalmente de la manera literal, pero espiritualmente estuvimos representados en ese momento por esa Pastor, resurrección. Sí, mi pastor. permítame, bueno, es que mucha información, no quería interrumpirlo, pero está excelente la forma como usted está abordando magistralmente este tema. Seguramente, mis amados, todos nosotros hemos escuchado, algunos pues de parte mía y de pronto de algunos otros, hablar del tema de la resurrección, obviamente no explicado a la profundidad que requiere para entender que, como lo dice también Pastor Hebreos 9,
que está establecido para los hombres que mueran. Esa mueran es la carne y la sangre, que como el pastor está explicando, amados, pues hace parte de lo que está sujeto a esta dimensión. ¿Cuál dimensión? Pues tiempo y espacio. Usted sabe que nuestra vida transcurre en el tiempo y en el espacio, pero sin cuerpo, sin cerebro, sin sentidos naturales de este cuerpo, sería imposible que transcurra esa vida. Por eso Jesús de Nazaret murió a esa vida. Y cuando Jesús de Nazaret murió a esa vida, pues con él murió el pecado, la maldad, la maldición, las maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Quería hablar de eso, pastor. Por favor, continúe. Le recuerdo, si alguien tiene una pregunta, por favor hágalo, ¿no? Sí, sería bueno, pues, como dice mi pastor, lastimosamente, pues estoy leyendo acá, escribí lo que tengo acá. Pero es bien importante que tengamos estas diapositivas, entonces yo me comprometo a hacerlas, ¿sí? Y si hay la necesidad de volver a recordar, pues lo hacemos, porque son temas, como lo dice mi pastor, o sea, ¿qué sentido tiene que el Señor resucite? ¿Y qué sentido tiene que Él lo haya hecho en este cuerpo? ¿Sí? Porque para muchos, y usted lo ve, el Señor resucitado está con los clavos, con el manto, con la corona, ¿sí? Y esa es una imagen pues literalmente muy religiosa, porque lo que el apóstol Pablo predicó acerca de la palabra de la cruz, que es el tema, pues, vamos a hablar en 8 días, si Dios nos permite, del tema de la cruz, que era lo que Pablo predicaba. ¿Y cuál cruz predicó? Que no es la misma cruz que hoy se predica allá afuera, y no es la misma resurrección que ellos están predicando, porque como lo vamos entendiendo, es un tema muchísimo más amplio, ¿sí? Entonces le propuse al pastor, toquemos estos temas, pastor, porque en nuestra mente, pues cada vez que va a llegar la Semana Santa, pues ya nos recuerdan todo lo que pasó. Y yo pienso que para Dios no fue tan importante la muerte, sino la resurrección. Temas que nosotros apenas estamos asentando en nuestra mente de lo que viene para nosotros y nuestra vida. Eh, como dice el apóstol Pablo, eh, no valdría nuestra fe si Cristo no resucita, y esa es la realidad. Entonces yo quiero llevarlos a eso, a qué era lo que Pablo predicaba acerca de la resurrección. Y si hay algo pues que está un poquito más allá de el entendimiento de nosotros, pues extendemos al pastor o a mi persona para que pregunten, sin temor, porque pues para eso están estas hermosas clases. Entonces, continúo aquí, ¿sí? Porque Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice la palabra del Señor, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si hay algo que hablar de aquí, y poner pues como un poquito de claridad es ese lugar, lugares celestiales, que no tiene que ver con un lugar, sino con una posición. Lo que lo hablamos hace 8 días, ¿sí? Lugares celestiales, de arriba, cielos, son lugares de posición. Que en este caso nos hace entender pues que al resucitar nos sentó juntamente con él en el mismo lugar que Cristo ganó al resucitar, ¿sí? Así estamos en la posición como Dios nos ve. Claramente el hombre no lo entiende, por eso digo yo, se baja de ahí a hacer cosas que no tiene que bajarse, porque lo que importa es desde ahí gobernar. Entonces, el mismo día que Dios resucitó a Cristo por el atributo de su presencia, lo decía, tomó a todos los elegidos de generación por generación y los puso en la resurrección y les dio vida. La palabra resurrección es del griego anastasis, anastasis, que significa ponerse en pie para no regresar a la muerte. Cuando usted y yo nos despertamos en la mañana, lo primero pues que la mayoría hacemos es ponernos en pie. A eso se le llama resurrección, ¿sí? Es ahí donde el Señor usa ese pasaje también con el apóstol Pablo que dice, despiértate tú que duermes y levántate. Esa palabra levántate tiene que ver con anastasis, ponerse en pie para ya no estar en muerte. Entonces, los elegidos, los escogidos por Dios para conocer esta poderosa palabra, tenemos el poder de no regresar más a la muerte. Y creo que muchas veces escuchamos esta frase, que el que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces solamente muere una vez. Y creo que eso es obvio,
cuando lo entendemos desde este punto de vista, entendiendo que el que nace una sola vez físicamente, ¿sí? Como cualquier persona, él tiene que afrontar dos muertes, la muerte física y la muerte segunda, que lo dice el libro de Apocalipsis. Pero nosotros que nacemos dos veces, una físicamente y otra espiritualmente, solo moriremos una vez. ¿Cuál es esa vez? La muerte física de nuestro cuerpo. Y alguien me preguntó, pastor, ¿y qué significa la muerte? Pues la misma frase nos da a entender que la muerte, como para los mesopotámicos, no es el fin. Inclusive la palabra muerte significa separación, pero jamás el fin. Entonces, ¿qué se separa ahí? Pues se separa el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Para entrar pues en la dimensión de la vida eterna, por así decirlo, los que somos escogidos por Dios. Entonces, cuando nosotros los elegidos entramos en este mundo por nacimiento físico, el escenario que vivimos, ¿cuál fue en esta tierra? ¿Sí? Vinimos inevitablemente con la maldición de Adán, ¿sí? Que son las 6 maldiciones que nos heredó y que Cristo la redimió en la cruz, y valga la pena recordarlas. ¿Cuáles son las maldiciones que cada persona al nacer recibió por herencia? Primero el pecado, segundo la muerte. Hablo de las maldiciones, maldiciones del pecado, maldiciones de la muerte, maldiciones de la ley, las maldiciones del diablo, las maldiciones de la condenación y la última, que es el juicio. En resurrección, nosotros, al haber sido resucitados y anunciados, que cada uno de los que estamos aquí participamos de la misma resurrección de Cristo, ninguno de nosotros está bajo ninguna de esas maldiciones. Ninguna de esas maldiciones nos pueden tocar porque fueron vencidas en la cruz al resucitar. Y claramente no somos vencedores porque hacemos algo o por las actividades o por las obras al Señor, sino por lo que el resucitado hizo por nosotros. Una vez más, hay que entender que para Dios el sacrificio de Cristo y su resurrección fueron tan perfectos que nadie puede ni quitar ni aumentarle nada a lo que él hizo. Cristo fue como el león, y esto es hermoso, amados, que al vencer su presa le pone encima o el pie en la cabeza y le hace el rugido de victoria, porque lo ha vencido. ¿Sí? Y el vencido está derrotado o está pues en el suelo, pero el resucitado está de pie. Siempre debemos usted y yo estar en pie, hermano, ¿sí? Porque es que Dios nos llamó a ser cabeza, no olvidemos esto. A ser reyes y sacerdotes, somos reyes, ¿sí? Somos reyes, somos gente del tercer día resucitados, que no nos puede vencer ninguna de estas maldiciones, y ninguna de las cosas, pues, que nos atañen como pruebas y como cosas que suceden, porque nunca olvidemos el lugar donde el Señor ya nos puso cuando resucitó a Cristo y nosotros también. Entonces nosotros llevamos por dentro al hombre interior, que es nuestro cuerpo espiritual. Adentro de nosotros está la resurrección, porque adentro está la vida, adentro está el cielo, adentro está la eternidad, adentro Cristo vive en mí. Nosotros estamos en vida. Entonces la pregunta es esta: ¿para qué Dios nos resucitó? Mi pastor, Sí, mi pastor. permítame ahí compenetrar con la charla trayendo a memoria un concepto. Recuerdan que la Biblia en Mateo, bueno, en Apocalipsis, creo que inclusive Pedro también habla de cielo nuevo y tierra nueva. Inclusive habla de que el cielo sería enrollado y todo iba a pasar, y el mismo Señor Jesús también decía, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Cuando se habla de que el cielo y la tierra pasarán, pues no era un literalismo de terminar con las nubes y el firmamento, sino justamente con esto, con esa conciencia terrenal que o que había atrapado a la humanidad en todo o en interpretar todo conforme a la conciencia humana y no conforme a la configuración de la conciencia divina. Recuerden que al principio el hombre y Dios pensaban igual.
Por eso es que esta parte de la conciencia del cielo nuevo, de la tierra nueva, de entender la configuración espiritual de lo que se llama resurrección, pues nos va a traer mucha paz, mis amados, y nos va a ayudar a reconciliar sobremanera nuestra propia existencia en términos, pues, de tiempo y espacio. No les voy a decir nuestra existencia humana, porque, pues, ustedes saben, sí, habitamos un cuerpo, claro que sí, habitamos un cuerpo. Estamos sujetos a las leyes que rigen este mundo, este universo, este planeta, pero eso de ninguna manera define la eternidad que estamos transportando dentro de nosotros. Siga, mi pastor. Muchísimas gracias, Pastor, para ayudar a aclarar todos estos temas que nos ayudan pues a sentar la verdad de lo que usted pues, nos acabó de decir, ¿verdad? Entonces, qué bonito esto, amados. Nosotros dentro de nuestro interior está el cuerpo espiritual, hay resurrección, está el cielo mismo, ¿sí? Hay eternidad. Y claramente esta es la pregunta, ¿para qué Dios nos puso en pie? Porque eso creo que a cada uno de nosotros viene como esto, ¿no? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Sí? Y es como la misma pregunta, ¿no? Que alguna vez alguien hizo, ¿por qué Dios escogió a María? ¿Sí? Y la respuesta es porque ella era la mujer que no iba a decir no a los propósitos de Dios, ¿sí? Era la mujer que sabía que si Dios la escogió, de entre muchas mujeres, aunque se arriesgaba todo, a ser apedrada, calumniada por quedar en embarazo no de su esposo, ella aceptó. Lo mismo es para nosotros, ¿sí? Usted debe, ahí los hermanos que están ahí, preguntarse por qué fue que a Dios le plació a mí darme a conocer esta verdad, esta palabra. Y la respuesta es porque Él te resucitó para que nadie te sepulte, para que conserves esta palabra, para que sigas adelante, para que des fruto. Nadie nos puede tirar abajo, ¿sí? Nadie puede hacernos una sepultura para matarnos a pesar de que se venga el mundo encima, porque nos tienden de herejes, de sectarios y bueno, de todo este poco de cosas que creo que más de uno de ustedes nos ha tocado vivir. ¿Sí? Y no podemos, claramente, si nos puso en pie, somos personas del tercer día resucitados, ¿sí? Y más que vencedores porque Él lo hizo todo para nosotros. Entonces debemos llevar una vida nueva, ¿sí? Porque sí. ¿Y por qué podemos andar en la vida nueva? Porque tenemos la vida del Espíritu y no vivimos en la ley de la carne. Tu cuerpo espiritual, ¿sí? O la parte espiritual educa al cuerpo físico para que entienda que no hay temor a la muerte. ¿O quién de nosotros tiene temor a la muerte hoy conociendo a Cristo y esta noche? ¿Ah? Y no podemos usar nuestro cuerpo pues para cosas que no están ni que edifican ni con concupiscencias de la carne, porque la carne es lo que pone en muerte, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Podemos andar en vida, la vida nueva que Dios nos dio, porque Romanos 8:3 nos dice que hay una ley poderosa que opera en nosotros, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos libertó del pecado y de la muerte. Entonces, la única ley que existe en resurrección es el Espíritu de vida. ¿Y qué es? La palabra ley es un gobierno que se debe cumplir y obedecer. La palabra espíritu es aliento de vida. Así que, ¿qué llevamos por dentro, mis amados? El gobierno administrador de los alientos de vida que ponen en pie a una persona que escucha este evangelio y lo pone en vida y en libertad. Así que la resurrección está por encima de cualquier muerte. Y el poder interno de la resurrección, con el que actuó el Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos ese pasaje que dice que el poder de la resurrección, el mismo espíritu que levantó a Cristo es el mismo espíritu que opera en nosotros. Y ese mismo espíritu que está dentro de nosotros vence cualquier estado negativo o cualquier estado de muerte. Así que, mis amados, la resurrección significa que yo en Cristo me levanto, me alzo, me resurjo, me renazco, me pongo en pie, me liberto de las maldiciones. ¿Sí? Porque siempre en nosotros hay un poder, ¿sí? Para colocarnos a otro nivel.
de entendimiento, de sabiduría y de revelación por lo que Dios ha permitido a nosotros. Así que esa es la posición de condición de vida que Dios nos ha dado. Y no permitamos nunca, amado, que en la muerte a malas noticias, cosas así, vengan porque nuestro espíritu hoy rechaza todo lo que, por ejemplo, el mundo hoy ofrece para las personas que se alimentan de las cosas que el mundo está ofreciendo. Y entonces, mis amados, resurrección es una trascendencia porque el poder que tiene ese espíritu que opera rompe cualquier límite. ¿Sí? Recordemos que aunque hubieron resurrecciones antiguamente o antes de la resurrección de Cristo, la diferencia fue que Él no resucitó. Ese fue el aliento, mis amados. ¿Sí? Mi pastor, hagamos la pausa de este segmento porque se nos va a cortar la clase. Yo Entonces, terminé, por favor, vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor.